Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a todos a La historia que nunca debió suceder. Escrita por Oro Master. En este es su capítulo 4 llamado Expectativa. Así que quédense a escuchar esta maravillosa historia. La mañana despierta como cualquier otra. Nunca he necesitado de una alarma para despertarme, pues siempre mis ojos se abren tan pronto los primeros rayos del sol se adentran en mi habitación. Me tomo unos segundos para aclarar mi mente del todo, antes de girarme lentamente para estirarme en mi cama. Sin embargo, encuentro que el lado opuesto de la cama está vacío. No otra vez. Ya se ha vuelto una costumbre, pero no deja de ser menos doloroso. Con esfuerzo y batallando contra el cansancio remanente me levanto y me siento sobre el borde de la cama, donde me tomo unos momentos para estirar mi cuerpo y alas, una vez más mientras mi mente se aclara del todo. Ya cuando tienes cierta edad debes tomarte las cosas con más calma, y un rápido levantar podría desorientarme por unos segundos. Y entonces dejo escapar un largo suspiro. Me giro en mi posición, y mi vista se posa sobre la cama vacía. Vacía. Como tantas veces ha estado estos últimos años. ¿Cuándo fue que pasó esto? ¿Cuándo fue que Ripley dejó de querer dormir en casa? Creo que todo comenzó con el accidente de Nasser, cuando las cosas se pusieron difíciles para todos, cuando se gritaba cada noche con Lou, con Fang. Me dijo que el trabajo se había tornado más difícil, que las calles lo necesitaban, y yo le creí, en parte, porque siempre confié en él, en parte, porque tenía la sospecha de que mi esposo quería escapar de la realidad. Pero yo me quedé estancada. Me quedé creyendo que todo mejoraría algún día, pero nunca lo hizo. Solo se empeoró más y más. Ripley comenzó a quedarse en el trabajo un día a la semana, luego 2, 3. Ahora ni siquiera duerme en casa. Solo huyó de su familia, de sus responsabilidades como padre, como esposo. Y yo tuve que hacerlo todo. Criar sola a mis hijos no fue sencillo. Uno muriendo entre mis brazos, otra que cada vez se sentía más alejada de todo y todos. Siempre quise estar más presente para Fang. Quería estar más cerca de ella, pero tenía que ir al hospital. Tenía que cuidar de Nasser. Tenía que ayudar a mi pequeño moribundo, y cuya vida dependía de esas horribles máquinas del hospital. Pero gracias a Jesus Raptor que mi pequeño Nasser pudo sobrevivir. Pudo recuperarse y solo su ala quedó como secuela de su accidente. Este pequeño mío. Tan bueno y tonto por igual. ¿En serio pensó que podía volar? ¿De dónde sacó esa idea tan tonta? No fue fácil. Tampoco una vez Nasser salió del hospital. Aún tenía que recuperarse, y yo debía cuidarlo, estar presente para él hasta que fue capaz de recuperarse por completo. Pero era yo sola. Ripley solo llevaba la cuenta del banco, pero nunca brindó otro tipo de apoyo. Ya en ese punto sabía que él se había rendido con muchas cosas, pero siempre tuve fe. Dolía ver lo mucho que Nasser preguntaba por su padre, por su hermana, y dolía mucho más no tener una respuesta para eso. Fang también se distanció poco a poco de todos, cada día más encerrada en su habitación,
más extraña para nosotros. Para mí, un día llegó diciendo que ya no era una chica, que era una cosa llamada no binario, o algo de eso. Pensé que sería una tonta etapa, que sería algo pasajero, pero ya han pasado 3 años desde entonces, y nada ha vuelto a ser lo mismo. ¿Y qué podía hacer yo? Yo lo intenté, realmente lo intenté, pero no fue suficiente. No fue suficiente para hacerla volver con nosotros. Sé que le presté mucha atención a Nasser, pero él lo necesitaba. Aún me necesitaba. Es mi pequeño herido, y pensar en lo que pudo haber pasado me destruye por completo. Pero no, hoy no. No es el día para lamentos. Hoy es un día especial y tengo fe que las cosas cambiarán. Y no tengo tiempo que perder. Giro mi cabeza hacia la cómoda y dejo escapar un largo suspiro al ver la foto que decora cada una de mis mañanas. Una foto de nuestra familia, antes del accidente. Ripley y yo, posando sonrientes hacia la cámara, mientras él cargaba a un Nasser de 7 años entre sus brazos y Lucy justo a mi lado, con ese atuendo de princesa pirata que siempre le gustaba vestir. Y es por ello que me he levantado cada día. Tan pronto me pongo de pie, hago la cama y organizo la habitación. Me dirijo al baño y veo que faltan unos 15 minutos para que los niños se despierten para ir a la escuela. Es viernes, así que deberán estar felices por ser el último día de escuela, aunque Fang deba ir mañana por el castigo. Otra vez. ¿Por qué las cosas deben ser tan difíciles? Bueno, pensamientos negativos fuera. Tengo cosas que hacer. Tan pronto estoy lista, bajo las escaleras y enciendo las estufas. Nasser de seguro querrá su desayuno favorito de huevos con tocino. Y Fang seguro querrá Dino Nuggets. Anon, Anon me enseñó una forma de freírlos en vez de solo calentarlos en el microondas. Y tuvo razón al decir que a Fang le gustaba más así. Ese chico, tan atento, a pesar de todo lo que ha pasado. Minutos después, escucho unos pasos bajar por las escaleras, y Nasser es el primero en llegar a la cocina, con su rostro aún afectado por el sueño. Buenos días, mamá. Buenos días, tesoro. El desayuno está listo. Él asiente dirigiéndose al refrigerador para servirle un vaso de leche que coloca en el microondas para calentarlo. ¿Y tu hermana? Aún me cuesta esto del lenguaje inclusivo. En el baño. Bajará cuando termine. Bueno, espera en la mesa que los huevos ya están casi listos. Una vez le pone azúcar y chocolate a la leche, Nasser se sienta en la mesa y yo no tardo en sacar los huevos fritos como a él le gustan del sartén. Los coloco sobre un plato junto a unas tiras de bacon al lado y unas tostadas y coloco el plato frente a su puesto. Gracias, ma. De nada, tesoro. ¿Y qué tal la escuela? Él deja escapar un suspiro. Ocupado. Hoy tengo entrenamiento con el equipo de atletismo y más tarde debo reunirme con Milhouse y Chet para hacer un trabajo de física. Ya veo. Espero que no te sigas exigiendo demasiado. No te preocupes, ma, estoy bien. Me alegra saber que mi pequeño es tan aplicado, pero a veces tengo la sensación de que se esfuerza demasiado. Al menos ya no intenta desesperadamente ayudar a Fang en cada cosa que crea necesario. Y hablando de mi pequeña princesa pirata, ya la escucho bajar por las escaleras. Hey, dice tan pronto alcanza la cocina. Hey, responde Nasser. Buenos días, dame un segundo y te sirvo el desayuno. Regreso a la meseta de la cocina y tomo los nuggets ya fritos mientras la veo abrir el refrigerador para sacar la salsa barbecue que tanto le gusta junto a las botanas. Algo fuerte para un desayuno, pero
Ella... Ella está creciendo y seguro necesita los nutrientes. ¿No quieres que te prepare el almuerzo hoy, Fang? Nah, ya compraré algo en la cafetería. Bueno, Nasser, aquí tienes. Gracias, ma. Vamos. Fang, ya es tarde. Nasser se pone de pie. Se acerca a mí y me da un beso en la mejilla antes de tomar su almuerzo y dirigirse a la puerta. Fang solo gruñe, moleste, antes de ponerse de pie y seguir a su hermano. Años atrás hubiese esperado también una despedida de su parte, pero de eso es algo que sé que simplemente no pasará. Ya no. Con un suspiro, retomo mis tareas una vez ambos niños se van a la escuela. Hoy tengo un día ocupado, así que no tengo tiempo para perder. Recojo la mesa y preparo el desayuno similar al de Nasser para mí, mientras lo degusto en la sala mientras veo algo en la televisión. Comer sola cada vez es más difícil y prefiero tener la mente ocupada. Muy bien, 8:30 de la mañana. Hay mucho que hacer y poco tiempo que perder. Lo primero que hago es subir las escaleras, tomar las ropas sucias y ponerlas a lavar, limpiar un poco, recoger el desorden. Fang no quiere que nadie arregle su cuarto, así que respeto eso. Aunque sé que debe ser un desastre en algunas esquinas. O eso me ha contado Anon. Me pregunto si debería invitarlo hoy. No lo sé. Se supone que hoy sea algo especial, pero no estoy segura. Tal vez no sea del todo correcto. No, no, Samantha, enfócate. ¿Tienes cosas que hacer? Hoy debo preparar una cena especial para la noche, así que será mejor empezar temprano para tenerlo todo listo. El pollo está casi descongelado. Tengo queso suficiente, salsas ¿Y el jamón? Hace 2 días había un paquete entero. Se lo comieron. Estos niños. Fang de seguro dejó escapar un suspiro de cansancio, pues si quiero preparar lo que tengo en mente, debo conseguir más embutido. Pero aún es temprano. Sí, aún tengo tiempo. Llamo a un Urex y me pongo algo más decente para ir a la tienda. El mismo vestido azul está bien, y mi transporte no demora mucho para llevarme al mercado. Una vez allí, agradezco al chofer, tomo un carrito de compras y me adentro a la tienda. Que le jodan a la calificación. Ya que estoy aquí podría aprovechar y comprar otras cosas. Creo que la salsa barbecue de Fang se acabará pronto y Nasser pronto necesitará más leche. Y una de las salchichas que le gustan. A, 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 a Ripley. Pero las anteriores que compré las tuve que botar porque se echaron a perder y nadie las comió. Bueno, esta vez lo haré. Después de todo, es un día especial para los dos, y estoy segura que a él no se le olvidará. No de nuevo. Caminando por la tienda hacia la sección de cárnicos me detengo antes de llegar a mi destino. Mis ojos se desviaron hacia un lado del pasillo que recuerdo muy bien, a la par que mi vista se posa sobre algo que vuelve a captar mi interés. Estiro las manos y lo tomo. Ese vestido rojo que vi el otro día y que me resulta tan bonito. Realmente es una belleza, pero no creo que me vea bien con esto. Ya no tengo edad para eso. De todas... Yo creo que sí lo haría. Quiero decir... Usted es joven aún. No debería estar pensando en que algo es muy moderno para usted. De repente, las palabras de Anon regresan a mi mente. Tan claras y precisas como el día en que las escuché. Mi corazón se sacudió con fuerza ante el recuerdo. Mi respiración se detuvo por un segundo y un extraño calor comenzó a emanar de mis mejillas y el pecho. No sé por qué, pero el recuerdo me deja en shock. Pensando, tratando de procesar qué es esto que me pasa.
Sus palabras aún dan vueltas en mi cabeza. Él cómo las dijo como si fuera lo más natural del mundo. Como si eso fuera su pensamiento genuino. Mierda, no puedo creer que me apene que un joven como él me diga esas cosas. ¡Qué vergüenza! Me siento como una colegiala otra vez. Pero no, no puedo pensar así de él. Es mi yerno, por el amor de Jesus Raptor. Y tenemos 21 años de diferencia. ¿Por qué los conté? Menuda tontería pensar esas cosas. Pero... ¿él realmente cree que me vería bien con este vestido? Yo... Yo... Ah, ¡al diablo! ¡Me lo llevo! Y será mejor que me apure. Ya he perdido demasiado tiempo en mis... pensamientos. Una vez compré todo lo necesario, llamo a otro transporte y regreso a casa. Por suerte las bolsas no eran tan pesadas para no poder cargarlas por mi cuenta, pero mis brazos dolían un poco después. Pero no puedo detenerme. Ya es mediodía y debo apurarme, ya que esto que tengo en mente para cocinarse toma su tiempo. Un pollo relleno es todo un manjar, más con esa receta que aprendí hace unos años. A Ripley le gustaba, así que lo haré por él, por nosotros, por este día, por nuestro día. Después de todo, nada mejor que una cena familiar para celebrar nuestro 23 aniversario de casados, así que manos a la obra. Limpiar y rellenar el pollo me toma casi una hora, pero al menos ya está al horno. Demorará un par de horas para que esté listo, pero ya pasó la mayor parte. Ya puedo comenzar a preparar el resto de cosas, aunque debo al menos detenerme 5 minutos para poder comer algo, pero el menor tiempo posible. Bien, la casa está limpia, la ropa seca y doblada sobre cada cama y la cena está lista. Pollo, chuletas y los nuggets de fang, patatas cocidas, las salchichas asadas en salsa que le gustan a Ripley y... ya, creo que eso es todo. Muy bien, son las 5. En cualquier momento llegan los niños, así que mejor me apresuro y tomo un baño. El agua caliente me ayuda a despejar el cansancio del día. Y bueno, supongo que sería inapropiado de mi parte no afeitarme después de todo. Bueno, pensamientos indecorosos fuera. Y mierda. Creo que me demoré demasiado. Salgo del baño y me encierro en mi cuarto. Debo secarme el pelo y las alas, y eso tomará tiempo. Tal vez debería haber ido a la peluquería ayer, pero creo que puedo hacer algo bonito con lo que tengo. Ya sé, una pequeña trenza a uno de los lados. Perfecto. Abrí mi cajón de ropa interior y dudo al ponerme lo usual. Tal vez hoy debería ponerme algo más indecoroso. ¿Dónde puse ese juego de lencería negro? Ah, cierto. En la parte trasera de la gaveta y aquí está. Mierda. Qué vergüenza. Hacía tiempo que no usaba esto. Se siente tan inapropiado para mí. Pero no. Hoy debe valerlo. Le voy a mostrar a Ripley de lo que aún soy capaz, sin importar ese olor a perfume que sentí en sus prendas. Le voy a mostrar que yo valgo más que cualquier mujer que lo pueda estar tratando de seducir. Y para eso tengo esto. Al ponerme el vestido rojo y mirarme al espejo, casi se me detiene el corazón. Por Jesus Raptor, esto es demasiado escandaloso. No, no es algo que alguien de mi edad usaría, pero... Pero Anon tenía razón. Realmente me veo bonita en este vestido. Carajo, qué vergüenza. Muy bien, Sam.
Tú puedes hacerlo. Esta noche debe ser especial. Tú puedes. Puedes demostrar que eres la esposa y ama de casa perfecta. Ya son pasadas las 7 de la noche. Diablos, me demoré más de lo esperado. Salgo de mi habitación y me acerco a la habitación de Nasser y Fang, en las cuales puedo ver las luces encendidas bajo la puerta, y toco suavemente para llamar su atención. Niños, no se entretengan mucho. Cuando su padre llegue, vamos a comer. No hubo respuesta, pero sé que me escucharon. Yo debo bajar y dejarlo todo listo. Ripley debería llegar en 30 o 20 minutos, así que debo dejar la cocina lista. El pollo al salir del horno está en su punto, y todo lo demás mantiene la temperatura. Pongo mi mejor mantel y comienzo a llevarlo todo para el centro de la mesa, donde podamos tomar todo desde nuestros asientos. El tiempo vuela, y ya no debería faltar mucho. Bien, esta noche será perfecta. Mientras espero me pongo a ver algo en el televisor, procurando no arrugar el vestido mientras estoy sentada. Miro el reloj y veo que faltan 20 minutos para las 8. Bueno, parece que Ripley llegará algo tarde, aunque me resulta raro que los niños no hayan bajado todavía. ¿Qué estarán haciendo? 10 minutos más tarde. Miro el reloj y me preocupo al no escuchar sonido alguno en la parte superior. ¿Estarán haciendo tareas? Tal vez, pero si siguen así se va a enfriar la comida. Mejor subo y les aviso, pues a nadie le gusta un trozo de carne frío. Subo las escaleras y me acerco a la puerta de Nasser, cuya luz aún encendida se ve por debajo de la puerta, y entonces toco. Nasser, cariño, la comida está lista. ¿Por qué no bajas a comer y luego continúas? Pero no hubo respuesta, así que lo intento otra vez. Nasser, algo preocupada, abro la puerta lentamente, solo para toparme la habitación exactamente igual a como la dejé cuando vine a dejar su ropa limpia. Ropa que sigue en el mismo lugar que la puse. Qué raro, ¿acaso no está? Tal vez Fang sepa algo, o tal vez esté en su cuarto. Fang, cielo, ¿por qué mejor no bajas a comer? Pero tampoco hubo respuesta. Ahora estoy preocupada. Sé que no debería hacer esto y que Fang seguramente se molestaría, pero necesito saber. Abro la puerta de la habitación, pero está vacía. Las luces están encendidas, pero no había nadie adentro. ¿Dónde estarán? Mejor los llamo para saber que están bien. Cada vez me siento más preocupada. Mi teléfono, ¿dónde puse mi teléfono? Busco en la cocina, en la sala, en el baño, en el cuarto, en todos lados. No logro encontrarlo. Cuando recuerdo haberlo dejado en el laundry, cuando tomé la ropa seca. Perfecto, aquí está. Será mejor que llame a Nasser para saber si... ¿4 notificaciones? Desbloqueo el celular y veo que tengo 3 mensajes y una llamada perdida. Abro la aplicación de mensajes y veo el primero. Es un mensaje de Fang. Me quedaré en casa de Reed hoy. Cosas de bandas y eso. Cómprame salsa barbecue si vas al mercado. Ah, eso fue... No esperaba eso. ¿Ella lo olvidó? El segundo mensaje es de Nasser, quien también parece haberme llamado en su momento. Hola, mamá. Traté de llamarte, pero para avisarte que no iré a casa hoy. Pero seguro estabas ocupada o dejaste el teléfono arriba. Hoy iré a cenar con Naomi y su padre. Y lo más probable es que me quede en su casa en la noche. Llámame cuando tengas un tiempo. Un beso. Mi mano se aprieta sobre el dispositivo. Él tampoco vendrá, pero... Y aún queda un último mensaje. Trabajo. No iré hoy. ¿Qué? El teléfono cae de mis manos hacia el piso.
y el pequeño retumbar del protector plástico es lo único que interrumpe el abrumador silencio. Lo olvidaron. Todos lo olvidaron. En estos momentos pensaría estar estallando de furia, disgusto, pero no. No siento nada de eso. Lo que siento es mucho peor. Vacío. Abrumador vacío. Soledad. Debería molestarme. Debería estar reclamando. Pero no lo hago. No lo hago. Porque una parte de mí sabía que esto podía pasar. Una parte de mí que no se negaba a la realidad que tanto tiempo ha estado ignorando. Mis pies se sienten demasiado débiles y de no ser por mis manos agarrándose de la lavadora hubiera caído sobre el suelo. Pero eso solo hizo que de mi caída algo más suave, pero inevitable. Ahora me encuentro sentada sobre las duras y frías baldosas, mirando al vacío tratando de entender. ¿Para qué me esforcé tanto? ¿Por qué hice todo esto? ¿De qué sirve tanto esfuerzo si nadie nunca está aquí para aunque sea apreciarlo? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo contener mi frustración, y el vacío de mi pecho fue llenado con una abrumadora sensación de tristeza, de soledad. Mi mandíbula se aprieta con frustración y mi visión se torna algo borrosa por las lágrimas que se acumulan sobre mis ojos, mientras su propio peso las hace caer por mi hocico, hasta yacer sobre mi vestido. El vestido rojo que compré para intentar impresionar a alguien que ya ni siquiera me ve. ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Dónde fue que fallé? Los minutos pasan y no logro contener mis sollozos. No logro siquiera contenerme a mí misma. Veo el celular en el piso con la pantalla apuntando hacia el suelo. No puedo mantener esta sensación que quiere destruirme el pecho dentro de mí. Necesito a alguien. Necesito que alguien me ayude. Me escuche. Nasser Fang. Ripley. Quien sea. Mis manos temblorosas no duran. A duras penas logran tomar el celular sin que se me escurra de los dedos. Al darle vuelta veo la pantalla rota por el impacto y mi reflejo en los trozos fragmentados del dispositivo. Por favor, solo necesito a alguien. Gracias a Jesus Raptor que aún enciende. Aunque es difícil ver con claridad entre las grietas y mis lágrimas, con mis dedos temblorosos, logro abrir los contactos donde desesperadamente quiero buscar a alguien que me ayude. Que me logre mantenerme en una pieza. O siento que me haré pedazos ahora mismo, sintiendo como el peso de todos estos años de frustraciones presionan sobre mis hombros, como ácido de una herida abierta. Y entonces lo vi. El primer contacto de todos. Uno que me hizo detenerme tan pronto lo vi. Mi mente se detuvo así como mi corazón, mi respiración y mis lágrimas. No debería. No es correcto.
pero mis dedos se mueven por sí solos sin que pueda hacer nada al respecto. La pantalla de mi dispositivo cambia y entonces escucho el sonido de espera distante. Mi mente da un montón de vueltas mientras la oleada de pensamientos me abruma. El miedo, la culpa, la desesperación. Siento como todo mi mundo se desmorona en ese momento hasta que escucho su voz. Hola. Su voz es distante, pero es culpa de que aún sostengo el celular en mis manos sobre mi regazo, dudando seriamente si esto es correcto. Pero él insiste. Sam, Sam, ¿estás ahí? Sam. Su voz me produce un peso extraño en el pecho. Pero es diferente. Como si su presencia solo hiciera contrapeso a todo lo que estoy cargando. Y con la fuerza de voluntad que apenas me queda, logro llevar el dispositivo a mi oído. Anon. Mi voz sale como un susurro, haciendo lo imposible para que no se escuche mi lamento. Gracias, Jesus Raptor. Me estaba preocupando. ¿Preocupando por qué? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Suenas algo cansada. Yo... Sí, un poco. Trato de hablar, pero las palabras simplemente no salen. ¿Qué ocurre, Sam? ¿De qué hablas? No ocurre nada. ¿Sam? Carajo. ¿Estás bien? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué duele tanto? ¿Estás ocupado? No, solo estaba organizando unas cosas. ¿Qué necesitas? ¿Podrías venir? Sé que es tarde, pero... necesito hablar con alguien. Está bien. Estaré allí en unos minutos. Ni siquiera lo dudo. Gracias. Nos vemos en un rato. Nos vemos. Él cuelga. Cuelgo la llamada. Y mi cuerpo se siente pesado, tembloroso. Los sollozos se han detenido, pero el dolor en el pecho se mantiene, mientras mi mente trata de buscarle una respuesta a una pregunta que tanto temo. ¿Por qué de todos tú, Anon? Eres el único que estás aquí para mí. Seguimos con el capítulo 5, llamado La Tentación. El timbre de la casa de Aaron retumbó en la soledad de la joven noche. En un sofá a oscuras, en la sala, Samantha giraba la cabeza en dirección a la entrada principal. Latero tardó varios minutos en poder superponerse a su tristeza. Recuperar las fuerzas para levantarse del piso, del laundry, de la lavandería y llegar hasta la sala aunque fuese dando tumbos. Una vez en el salón principal, no dudó y se dejó caer con pesar sobre el sofá, sin importarle si el pelo o el vestido se arrugaba en el proceso.
Solo necesitaba dejar su cuerpo en un lugar estable, mientras su mente trataba de encontrar respuestas que le aterraban. La luz del sol poco a poco se fue esfumando, siendo la iluminación proveniente de la cocina donde un manjar preparado con amor y esmero perdía su exquisito sabor por el pasar del tiempo mientras se enfriaba. En otro momento, Samantha hubiese intentado evitar eso, al menos taparlo por si alguna mosca intrusa osara posarse encima. Pero eso no podía importarle menos en ese momento. Latero se quedó inmóvil, como un muerto en vida, como si los cojines de ese cómodo sofá no fuesen más que una variante de las tablas de madera de un sarcófago. Su mano izquierda apoyada sobre su pecho, con desgano, su derecha apoyada sobre su frente, y sus ojos, oh sus ojos, clavados sobre el techo blanco, como si fuese lo más interesante del mundo. Pero su mente no estaba por ningún lado, en ningún lado presente. Samantha solo quería entender por qué le pasaba esto. No había nada en su memoria que le hiciera ver que este trato era justo hacia ella. En todos sus recuerdos se veía como una madre amorosa que hacía todo lo posible por asegurarse que sus hijos estaban bien. Se veía como una esposa ejemplar, siempre atenta y cariñosa. Debería ser la mujer perfecta. Entonces, ¿por qué no lo era? ¿De qué se había olvidado o qué había ignorado para que las cosas terminaran así? La ausencia de Fang, aunque dolía, no era algo que le sorprendiera del todo. Ella siempre había sido así. Por lo menos, desde el incidente de Nasser. Samantha intentaba acercarse a ella, pero de nada sirve tratar de complacer a alguien que solo te quiere de lejos, que solo quiere estar lejos de todo. Nasser era diferente, su ausencia le dolía, pero su pequeño de ala rota siempre ha sido un poco despistado. Que se lo hubiese olvidado no sería del todo una sorpresa, aunque Samantha no hubiese preferido tenerlo consigo esa noche. De entre todas las noches, esta noche. Y Ripley. De todos, era su ausencia la que más dolía. Aunque no fuese algo nuevo para ella, pero ese día dolía como nunca. Dolía porque en su mente se concretaban ideas que ella que no había querido admitir. Ideas que ya no había ni podía ignorar, que no podía refutar. No tenía ningún elemento que las confirmara, pero tampoco nada que lo refutara. Y ya estaba cansada de eso. Samantha se mantuvo en ese estado los 28 minutos que le tomó al humano llegar desde su apartamento a Skid Row. Desde su departamento en Skid Row hacia su casa. 28 minutos que no hizo nada, que no movió ni un músculo. 28 minutos donde su presencia en este mundo se resumía en respirar y existir. Nada más, nada menos. Con un dolor en el pecho mayor que el de su cuerpo cansado, Samantha logró ponerse de pie, y con pasos lentos caminó entre la oscuridad hacia la puerta. No tenía ganas de nada, ni de comer, ni de pensar, ni de existir. Solo dejaba que su cuerpo se moviera por inercia, con la pobre esperanza de que al menos alguien, quien fuera, pudiera acompañarla, para al menos no sentirse tan sola como se sentía en su vida. Y entonces, el picaporte giró, y la puerta comenzó a abrirse lentamente y allí estaba él, el humano, con su ya típico pantalón de mezclilla, su camiseta verde, su chaqueta con un tono más oscuro, uno que abrió los ojos como platos al ver la figura que tenía justo al frente. Y de sus manos cayó una pequeña bolsa al suelo.
cuyo sonido al rodar delataba que en su interior tenía algunos paquetes de plástico y latas. ¡Samantha! ¿Qué pasó? Latero no reaccionó al principio. No podía. Su mente no estaba preparada para ver cómo el humano se arrodillaba, cómo sus manos se posaron sobre sus brazos, cómo desesperadamente la miraba de arriba hacia abajo, sin ignorar cada detalle, desesperadamente buscando algo que le diera indicio de qué había pasado. Samantha vio ese nivel de preocupación y simplemente no supo qué pasaba o cómo reaccionar, solo mirándolo fijamente con una mezcla de estupor y tristeza. Por supuesto, ella no era siquiera capaz de imaginarse lo que el humano veía. Cuando se abrió la puerta, Anon no vio esa afable Samantha que tan acostumbrado tenía, o la figura a la que estaba acostumbrada. En cambio, solo vio a una mujer rota, con la marca de su delineador escurriendo por sus mejillas, en un canal de pintura creado por las lágrimas. Un pelo, antes perfectamente peinado, estrujado en las puntas y algo embultado alrededor de la cresta. Seguro por haberse acostado y arrastrar la cabeza sobre el sofá. Un vestido rojo todo arrugado, con algunas manchas negras de delineador sobre la parte del pecho y la falda. Y finalmente, un par de alas estrujadas, las cuales habían caído bajo su cuerpo cuando se dejó caer sobre el sofá. Una incluso ligeramente doblada debido a la mala posición en la que había caído. Una posición que le hubiese resultado incómoda, pero que ella estaba demasiado enajenada para notar. Era un desastre. Nadie jamás la había visto de esa forma. Y mucho menos Anon. Latero no supo qué hacer, no esperaba eso. No se esperaba mirar al calvo directamente a los ojos y ver en su rostro la preocupación y el miedo. Ojos suplicando por una explicación, asustado, temeroso, ella trató de decir algo, pero a pesar de que su hocico se abría, ninguna palabra lograba escapar del nudo que tenía en la garganta. En cada intento sus ojos comenzaban a cristalizarse, su respiración se agitaba como si algo en su interior luchara por salir en vano. Y antes de poder hacer nada, sus pies se sintieron débiles otra vez. Su vista se tornó borrosa y las fuerzas que había recuperado simplemente se fueron. ¡Sam! El humano se apresuró a agarrarla. Justo en el momento y en ese instante en que sus pies se desplomaron y casi caen por su propio peso, Anon cortó la distancia entre ambos por instinto, bajando la postura y haciéndose su soporte para que Samantha encontrase algo de lo que sujetarse. Las garras sobre su pecho dolían. Sus prendas amenazaban con romperse y su piel se abriría en dos si ella solo decidiera retraer sus afiladas garras, pero eso no dolía tanto como escucharla sollozar, con su rostro metido dentro de su pecho. ¡Mierda! Sam... Sam... ¿Qué ocurre, Sam? Carajo. Vamos adentro. Ella no pudo responder ni resistirse. Anon se agachó. Pasó su brazo derecho por debajo de las rodillas del latero y tras su espalda, y con poco esfuerzo logró levantarla de forma nupcial. Samantha era pequeña de estatura y ligera en peso, y llevarla hasta el sofá para sentarla no fue un desafío. Anon se encontró con un interior sumergido en la oscuridad, apenas capaz de encontrar el camino sin tropezar gracias a la luz proveniente de la cocina. Sus pasos eran pesados y torpes, más cuando cargaba entre sus manos al latero, que se aferraba a su camisa como si fuese lo único capaz de mantenerla, atada a esta realidad. Pero gracias a Jesus Raptor, que logró llevar a Samantha al sofá sin tropezarse en el camino. Espera, Sam. Buscaré algo de agua. Solo dame un... Anon trató de levantarse, pero no pudo. El humano logró colocar al afligida Tero sobre el sofá, pero ésta se negaba a soltarlo. No quería. No podía. Necesitaba aferrarse a algo que fuese real en ese momento. Y él era lo único que lo era.
Anon se quedó de pie, inclinado sobre el sofá. En su intento por ponerse de pie, no podía ver su rostro, solo escuchar sus sollozos y sentir la fuerza con que se aferraba a su ropa. Ella estaba temblando de impotencia, de dolor, y en el pecho del humano se plantó un desgarrador vacío que se hacía más grande por cada segundo que la veía, por cada segundo que la escuchaba. Anon dudaba. ¿Qué debería hacer para empezar? Su cuerpo y su mente permanecían en un debate constante, desesperado por entender qué le había pasado a Samantha. ¿Por qué todo estaba tan oscuro? ¿Por qué ella estaba llorando? ¿Y dónde estaban todos? Al final el calvo no hizo nada. Solo se quedó allí, junto a ella. Anon se sentó a su lado, notando cómo Samantha se acomodaba más cerca con su presencia, como si buscara desesperadamente de su calor, de su apoyo. Apoyo que recibió gentilmente cuando una mano comprensiva la rodeó por encima de los hombros y la apretó con delicadeza. Un simple gesto, aparentemente insignificante, pero que sin palabra alguna decía: estoy aquí. Samantha sintió ese gesto, y su pecho se sintió más ligero, como si el dolor de la impotencia poco a poco se drenara de una cuenta en su corazón, en forma de lágrimas que caían sobre el pecho del calvo. Él solo estaba allí. No había que preguntar, no hacía comentarios, no empujaba, no forzaba las cosas, solo escuchaba, solo esperaba. Los minutos pasaron, y los sollozos del latero poco a poco se fueron calmando. Su agarre sobre el pecho de Anon se hizo más ligero, su respiración más controlada, aunque sus alas seguían caídas por la agonía. Cuando Samantha tuvo suficiente tiempo para calmarse, dejó escapar sus últimos lamentos con una larga exhalación, mientras con mínima fuerza trataba de alejarse del pecho de Anon, a la par que éste aflojaba sus brazos para que ella pudiera tomar su espacio. La cabeza de Samantha se tambaleaba, como si mantenerla firme fuese una tarea titánica, como si tanto llanto la hubiese dejado desorientada, hasta que finalmente sus ojos pudieron alzarse para encontrarse con los del humano. Anon sonrió, pero no porque él se sentía feliz, sino porque creía que ella lo necesitaba. Una forma de decirle sin palabras que todo estaría bien, aunque él no tuviese la menor idea de los fantasmas que la atormentaban. Lo único que él sabía era que Samantha había estado llorando sobre su pecho por más de 10 minutos, que su rostro, de escamas blanquecinas, estaban manchados de delineador y lágrimas, que de sus fosas nasales ya habían fragmentos cristalizados de mucosidad y que en sentido general estaba hecha un desastre. Pero sus ojos escarlatas estaban abiertos, pero carente de cualquier luz que no fuese una extraña furia contenida. Anon dejó escapar un pequeño suspiro de alivio al ver que finalmente se había calmado, pero que ella lo mirase con tanta intensidad, pidiéndole una respuesta a una pregunta que él desconocía, lo abrumaba. Pero trató de ser fuerte, trató de apoyarla tal y como mismo, igual que ella lo había hecho con él. Carente de cualquier pañuelo o servilleta, Anon sujetó la manga de su chaqueta con sus dedos y con delicadeza trató de limpiar el rostro maltrecho de Samantha. Ella, en cambio, ni siquiera hizo el menor intento por detenerlo, no tenía fuerzas para hacerlo. Lo único que podía hacer era mirarlo directamente a los ojos mientras sentía su gentil toque sobre su rostro, preguntándose, entre muchas cosas: ¿él? ¿Por qué? En ese momento, Samantha esperaba una pregunta incómoda, que Anon le interrogase, para saber el motivo del llanto que no pudo mantener para ella. ¿Por qué no pudo controlarse? ¿Por qué tuvo que soltar su frustración sobre ese chico, quien no tenía la culpa alguna al respecto? ¿Por qué se sentía tan bien hacerlo? ¿Por qué se sintió tan segura cuando él
la arropó entre sus brazos. Sin embargo, Anon parecía estar interesada en algo diferente. ¿Estás bien, Sam? El rostro del latero se tornó en una expresión difícil de entender. La tristeza y un pequeño ápice de felicidad batallando por prevalecer sin ningún ganador aparente. Ella cerró sus ojos, apretó sus labios en una fina línea, su cabeza sintió en afirmación y a la vez negaba en movimientos que ni ella misma sería capaz de entender, pero dándole al humano todo lo que necesitaba. ¿Quieres un poco de agua? Samantha suspiró con pesar. Trató de decirle que sí, pero su garganta estaba demasiado seca, así que solo pudo asentir con la cabeza lentamente. Anon trató de sonreírle, aunque no se le daba muy bien esconder su preocupación. Trató de ponerse de pie lentamente, solo, para darse cuenta que Samantha aún estaba aferrada a él. Latero se dio cuenta y relajó sus manos lentamente, ahora también avergonzada por la situación. Pero él no dijo nada. Solo se retiró a la cocina. Sirvió un vaso del cristalino líquido tan rápido como pudo y regresó a la sala, donde Samantha permanecía en el mismo lugar y posición en la que la había dejado, con la mirada perdida en algún punto del sofá. Toma. Esto te ayudará un poco. Latero alzó un poco la vista y sus ojos entrecerrados se posaron sobre el objeto que el calvo le ofrecía. Con manos temblorosas aceptó la oferta y el primer trago bajó por su garganta como una cura bendita. Anon no dijo nada, al menos no de momento. Simplemente se sentó a su lado, no tan cerca como para invadir su espacio, pero no tan lejos como para que su presencia pasara desapercibida. En silencio, simplemente esperando al latero que recuperase un poco la compostura. Tal vez algo de conversación le ayudaría, tal vez alguna broma. ¿Y viene la familia del campo? ¿Algo? Bueno, Bella gira la cabeza en su dirección, algo confundida por la inusual pregunta, a lo que él responde mientras apunta con el pulgar hacia la cocina. Con todo eso sobre la mesa, seguro alimentas a un batallón entero. Ella dejó escapar una risa seca. Siendo la respuesta para tan tonto comentario. Pero era más que claro que no tenía humor para reír en ese momento. Samantha respiró profundamente, tratando de estabilizar no solo su cuerpo, sino también su mente. Con algo de torpeza dejó el vaso a medio terminar sobre la mesa de café, y luego se dejó caer sobre el espaldar del sofá, agotada, abatida. A veces no sientes que simplemente no importas. La pregunta retumbó en el silencio de la habitación como un trueno en una noche despejada. Algo inesperado pero contundente. La mente del humano tardó varios segundos en procesar lo que recién había escuchado, y cuando lo hizo, un sinfín de dudas se arremolinaron en su mente. Sin embargo, ninguna escapó de su boca. Lo único que era capaz de hacer era quedarse mirando fijamente al latero, cuyos ojos carmesí parecían querer encontrar las respuestas a todas sus preguntas en el techo de la sala. Pero ella tenía más que decir. ¿Sientes que no importa cuánto lo intentes, no importa cuánto te esfuerces, simplemente nadie es capaz de apreciarlo? El humano pudiese no ser el más listo de todos, pero incluso él podría ser capaz de unir los puntos mientras Samantha parecía perderse en una ola de sus propios pensamientos. Esta oscuridad, esta soledad, el silencio, la sensación de vacío que la sala presentaba.
tan diferente a la hermosa presentación de la mesa de la cocina, llena de suculentos alimentos ya fríos por el tiempo, perfectamente iluminada como si estuviese esperando por alguien que nunca llegó. A Anon no le costó trabajo entender hasta cierto punto. Después de todo, él sí supo desde la escuela que Fang se quedaría en casa de Trish y que Nasser tenía planeado una cena con los Moretti esta misma noche. Y la ausencia de Ripley, bueno, tampoco era una sorpresa, lo que dejaba una hipótesis bastante fácil de responder en su mente. Tanto sacrificio en vano. Curiosamente, fue pensar en la comida lo que hizo que algo dentro de la cabeza del calvo hiciera clic. Quien se puso de pie de inmediato, tomando un poco de sorpresa al latero mientras se dirigía a la puerta. Cruzó el umbral, y allí estaba. La java con los productos que compró en el mercado antes de venir a ver a Samantha. Algo que olvidó al ver al latero. Y que por suerte, nadie se había llevado. Anon regresó a la sala, con el sonido de nylon llamando la atención de Samantha, quien lo miró, aún con desgano, mientras este sacaba 2 paquetes de papas y unas sodas que colocó sobre la mesa de café. Compré esto antes de venir. Anon, sabes que no debiste. Lo sé, pero... Bueno, ya sabes. Se estira y toma una de las latas y la muestra en dirección al latero. ¿Quieres? Sé que no son muy saludables, pero a veces me ayudan. Samantha miró el refresco con desgano. En parte, el gesto que Anon quisiera levantarle el ánimo con su torpeza la alegraba, pero no se sentía con el ánimo suficiente para consumir una bebida carbonatada. No quería probar nada dulce. No ahora. No, gracias. Pero necesito otra cosa. Ven, vamos a la cocina. Samantha dejó escapar un largo suspiro antes de ponerse de pie, tomando entre sus manos las cosas que el humano trajo antes de dirigirse hacia la cocina. Anon quiso adelantarse, pero sintió que no era prudente hacer eso. No ahora. Así que simplemente se limitó a seguirla en silencio. Ambos entraron en la habitación más iluminada, aunque ignorando completamente el festín que aún guardaba sobre la mesa. Siguieron su camino hacia la meseta de la cocina donde el latero dejó todo, antes de darse vuelta y abrir una de las estanterías. Anon solo se mantuvo en silencio mirando y algo sorprendido cuando vio a Samantha sacar una botella de vino del interior. No sabía que te gustaban esas cosas. Solo en ocasiones especiales. ¿Bebes? No. Técnicamente no tengo edad para beber. La expresión de Samantha decayó un poco, casi imperceptiblemente, pero aún trataba de mantener una sonrisa forzada. ¿Quieres intentarlo? Anon se sobresaltó por eso. En su mente, la siempre correcta Samantha ofreciéndole beber era algo inocente, inconcebible. Dudó por un momento, pero el alcohol siempre fue algo que le causaba curiosidad al calvo y de seguro ese sería un buen vino. Además, Samantha posiblemente necesitaría a alguien con quien desahogarse junto a esa botella de vino. Por cierto, vi que seguiste mi consejo, dijo el humano con tono divertido, tratando de animarla mientras señalaba el vestido rojo. Bueno, supongo que tenías razón. Anon solo asintió con la cabeza. Y de un estante, Samantha sacó 2 copas, las cuales comenzó a servir una buena cantidad. Una vez terminó, Latero se quedó mirando la botella por un segundo, y sin previo aviso, se empinó de la misma, tragándose el líquido tinto como si se tratase de simple agua. Un trago, 2,
3, 4. Estaba a punto de tomar el séptimo cuando fue el propio humano quien decidió detenerla, bajando un poco la botella por la parte de atrás. Samantha dejó la bebida por el momento, pero parte de ella realmente quería tomarse esa botella entera. Sin embargo, ahora incluso se sentía algo avergonzada por mostrar tal acto indecoroso frente al chico, pero se sentía demasiado desanimada para reprenderse a sí misma por ello. Más, cuando el propio Anon no decía nada, solo estaba allí, esperando por ella, algo que la hacía sentirse extraña. ¿Quieres comer algo?, preguntó para tratar de desviar la atención, algo que el humano pareció debatir consigo mismo mientras rascaba su nuca, algo que ya ella sabía que él hacía cuando estaba nervioso o avergonzado. Bueno, sería un desperdicio no probar tu cocina. Samantha dejó escapar una pequeña risilla, una menos seca que la última, algo más genuino ante la sinceridad del humano. Para ella, después de que Anon dijera que no tenía edad para la botella, aunque era diferente, para ella no era un secreto que Anon realmente disfrutaba de gustar de lo que ella cocinaba. Y el hecho que él fuese a probar algo de lo que ella preparó con tanto esmero le hacía sentir que su tiempo perdido en cocinar y preparar todo ya no había sido tan en vano. Latero agarró 2 platos de la despensa. Le brindó uno a Anon, quien aceptó con gusto, y ambos tomaron sus copas antes de dirigirse a la mesa, aunque Samantha regresó a buscar la botella. Tan pronto se sentaron, Anon tomó una porción de pollo, y a pesar de no estar tan fresco como hacía una hora, el sabor fue un estallido de felicidad en su boca. Samantha lo vio divertida, algo menos deprimida al ver al humano saborear ese trozo de carne como si fuese una obra maestra. Ella, en cambio, no tenía apetito, solo quería olvidar. Samantha tomó su copa y la bebió de un tirón, algo que debía haberle durado unos minutos. Tragado en apenas unos segundos. Sin perder el tiempo, tomó la botella y se sirvió otra cantidad incluso mayor. Pero antes de tragársela igual que la anterior, pudo ver al humano preocupado mirando en su dirección. Samantha detuvo su mano en mitad del camino, su copa tentativamente cerca de su hocico sobre su mano derecha, la botella ya casi vacía en su mano izquierda. Sus ojos cansados se posaron sobre los del humano, quien mostraba genuina preocupación por ella, algo que la hizo sentir mal, por el cómo la había estado, por el cómo había estado actuando. Lentamente colocó la copa sobre la mesa. Ahora se sentía aún más avergonzada, pero esos momentos en silencio eran algo que trataba de evitar. No quería estar sola con sus pensamientos, eran demasiado dolorosos. El humano vio el conflicto en Latero, el cómo sus manos jugaban entre ella con claro nerviosismo y resignación. Había mucho que él asumió, pero no estaba seguro del todo. De lo que sí sabía era que Samantha estaba sufriendo y necesitaba a alguien en quien confiar. Y él creía que debía ser ese alguien. Los pensamientos de Samantha se detuvieron cuando, sobre sus manos, nerviosas, sintió el cálido toque de la mano del humano. Anon se había estirado para alcanzarla, para apoyarla, para decirle sin palabras que no estaba sola, que él estaba allí. Justo ahí, no en ningún otro lugar. Un gesto que ni él mismo era capaz de imaginar cuánto significaba para ella. Aunque sí podía comprender lo mucho que le aliviaba, cuando con sus pequeñas manos tomó la mano del humano de vuelta y la apretó con fuerza. ¿Quieres hablar de ello? Latero dudó mucho en responder. A diferencia de una adolescente, Samantha era una mujer madura, una que guardaba sus secretos para ella misma, siempre mostrando esa actitud jovial.
Una fachada, para ella. No estaría bien que alguien de su edad atormentara a un adulto joven como él por esas cosas. Sin embargo, aunque tuviera la edad, la forma con la que Anon apretaba su mano le daba a entender que, tal vez, estaría bien confiar en él para hablar de sus temores. Después de todo, Anon demostró ser mucho más que un amigo y un yerno, pues fue él el único pilar que impidió que su mundo se desmoronara. Anon, yo... Está bien, Sam. Entiendo si tienes miedo, pero quiero que sepas que tus secretos están a salvo conmigo. ¿Cómo poder resistirse a esa disposición, a ese apoyo? Hoy se suponía que era un día especial. ¿Fue por eso que preparaste todo esto? Hoy es mi aniversario de casada con Ripley. Como puedes ver, él no está. ¡Qué sorpresa! Su tono ahora dejaba ver más de su frustración, mientras le daba un trago a su copa, ahora con un poco más de control. Yo ya veo. Anon vio su copa de vino e intenta darle un trago. De inmediato su rostro se deformó en una mueca, al sentir el amargo sabor del vino bajar por su garganta. Algo que sacó del latero una pequeña risita. Mierda, pensé que sabría mejor. No esto. No es lo mismo que la cerveza. Este es algo seco. Supongo que es mejor empezar con uno dulce. No es que me desagrade del todo. Solo es diferente a lo que tenía en mente. Anon se relame los labios, tratando de sentir con más detalle el sabor del vino. Un segundo trago más pequeño le permite sentir un poco más la fragancia, la textura y la sensación amarga. Ya no era tan desagradable, aunque, mientras analizaba la bebida, ignoraba cómo Latero lo miraba con detalle. Sam, eh, lamento que te pase esto. Tú realmente no lo mereces. Lo sé. Y en cuanto a Ripley y yo... Lo sé, Anon. Ella responde tajante, algo que provoca que el humano la mirase de reojo, pues él también tenía sus sospechas. Sé que Ripley está con otra, dijo con furia en sus palabras, terminando su copa de vino y sirviendo lo que quedaba de la botella en esta. Lo sé desde hace ya tiempo, pero siempre tuve la esperanza de... No importa, ya no importa. Hoy me quedó eso claro, muy en claro. Ya estoy cansada de pasar mis días aquí encerrada mientras él está por allí, revolcándose en la cama de otra hembra. Ya estoy cansada de ilusionarme, de esperar algo, de recibir una decepción tras otra. Ya estoy cansada de estar sola en esta maldita casa. Sin darle tiempo a decir nada al humano, Samantha se puso de pie. Caminó hacia la estantería y tomando otra botella, que abrió con furia, esta vez usando la garra de su dedo índice. Tan pronto regresó, volvió a llenar su copa, bebiendo el contenido como si fuese el único sustento del mundo. Sam trató de hablar el humano con preocupación, pero fue interrumpido por Latero. Lo sé, Anon, lo sé, pero esta noche necesito despejar la mente. Solo por esta noche. La expresión del Latero se volvió más sombría, mirando el vino de la copa como si en el fondo de la misma
pudiese encontrar alguna respuesta. No pensaba en nada, no quería pensar en nada, solo que el tiempo pasara. Pero esta vez no lo haría en soledad. Samantha alzó la mirada, cuando en su vista periférica apareció una copa vacía. Anon ya había terminado su trago y parecía estar dispuesto a continuar en su compañía, algo que ella agradeció con una sonrisa seca antes de servirle un poco del nuevo vino. Entonces, el humano alzó ligeramente la copa, como si estuviese poniendo un brindis. Algo que al principio Latero vio con extrañeza, pero luego se sumó con una sonrisa más amena. ¿Por qué brindamos entonces? El humano pensó un poco la respuesta. Por ti. Ella lo miró confundida. Este es un día especial para ti, ¿no? Entonces brindemos por ello, aunque seamos solo tú y yo. Bueno, por mí entonces. El cristal sonó levemente, antes de que ambos llevasen la bebida a sus bocas. Ella bebió todo de una. Él primero degustó con un pequeño sorbo, que le sacó una sonrisa, ahora relamiéndose los labios con más gusto por el sabor. Gesto que Samantha no podía dejar de mirar. Um, este es más dulce. Me gusta más. Ah, bueno. ¿Quieres más? No diría que no. Es perfecto para acompañar este manjar. Eres un bobo a veces. ¿Y qué tal tu día? El tiempo restante, Anon y Samantha la pasaron juntos, comiendo y tomando sin tapujos mientras dejaban los lamentos detrás y platicaban de cosas más banales. Anon contándole tonterías sin importancia, así como ella hablando de algunos chismes de las señoras de su edad, que iban a la iglesia los domingos, algunas de ellas con la moral más torcida que un resorte. Al menos, la plática banal surtió su efecto. Poco a poco, Latero iba recuperando el ánimo, al punto de incluso querer probar algo de lo que ella misma había preparado, algo que el humano comió hasta más no poder. Para Samantha, era increíble ver cómo un simple humano era capaz de devorar medio pollo relleno de embutido. Pero el apetito de Anon fue algo que siempre le llamó la atención, sobre todo porque nunca se cansaba de decir lo deliciosa que era su cocina, aunque Samantha siempre creía que él exageraba debido a su situación. Los minutos se convirtieron en horas, y las 11 de la noche fue recibida por ambos individuos en un estado bastante deplorable. Sobre la mesa de la cocina yacían 2 botellas de vino vacías que fueron consumidas durante todo el tiempo que duró la cena. Sin embargo, ahora ambos pasaban el rato sobre el sofá de la sala, donde una tercera botella vacía y una hasta la mitad descansaba sobre la mesa del café. Para nadie sería una sorpresa ver tanto al humano como al atero bajo los efectos de la bebida. Y entonces, trataba de hablar latero, aunque las palabras a veces se le trababan y su cabeza se meneaba un poco por el mareo de la borrachera. ¿Puedes creer que el cura Alonso de verdad solía ir cada sábado a un prostíbulo? ¿En, ¿En serio? El humano igual, de borracho, trataba de mantener la conversación. Ala, alabado sea Jesus Raptor por dejar que alguien así sea alguien propague su palabra. ¿Y cómo fue que cambió? No, no lo sé.
Seguro recibió una intervención divina por el culo. Ver a Samantha haciendo tal uso del lenguaje era impensable. Algo que solo 3,5 botellas de vino eran capaces de provocar. Sin embargo, nada de eso importaba, cuando tanto el humano como ella reían a carcajadas, en parte por los efectos del alcohol, en parte por tal chiste de mal gusto, pero lo cierto era que cualquier rastro de tristeza que una vez existió en el lugar parecía haber sido erradicado. Cuando las risas cesaron, ambos se desplomaron sobre el sofá. Estaban tan mareados que apenas podían mirar a un punto fijo. Esta era la primera vez que el humano se emborrachaba y Samantha no lo hacía desde sus años de juventud. Sin embargo, ante la buena compañía valía la pena desinhibirse un poco. Ahora, cuando la compañía de ambos se sentía más real, y esto siendo dos adultos, cuando sus brazos se tocaban el uno al otro tratando de mantenerse firmes al mismo tiempo. Eres tan calentito, mencionó el latero, ahora que sentía el calor del humano sobre su brazo. Sí, lo sé. Me lo suelen decir. Ver a Anon hablar con Hippo era pura comedia. Se siente tan bien. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que tanto se torcieron las cosas a partir de este punto. Impulsada por la sensación del calor del humano, inhibida por la cantidad de alcohol en su cuerpo y despechada por la soledad de una Samantha incapaz de pensar con claridad instintivamente, comenzó a buscar más calor en el cuerpo de su acompañante. Primero fueron sus manos, luego fue su hocico, moviéndose poco a poco, cual canino que solo quiere estar en una posición cómoda y cálida con su dueño. Anon, en un estado similar a ella, no tenía la capacidad para ver lo incorrecto que eso se veía. Al contrario, las frías escamas de Samantha eran un alivio para el calor que tanto vino le generaba. Incapaz de negarse a que, un paso tras otro, Samantha encontrase la comodidad que tanto tiempo anhelaba sobre su regazo. Para cuando ambos se detuvieron, ya era demasiado tarde. Samantha se había subido al regazo de Anon, pecho contra pecho, envolviéndolo con sus manos y alas mientras su cabeza encontraba un cómodo descanso sobre su hombro. Y cerca de su cuello, ese calor que el humano emitía era todo un regalo, algo que ella cada vez anhelaba con sus instintos más primitivos de reptil, como si Anon fuese el sol a cual podría exponerse para calentar su cuerpo y mente. Cada vez más apretados, cada vez más apegados el uno al otro. Anon, en cambio, solo se dejaba llevar. Su mente no era capaz de discernir lo que estaba pasando y solo correspondió el abrazo, tal vez porque se sentía muy cómodo en ese momento, tal vez porque esa sensación de frescor era muy agradable para el calor de su cuerpo, o tal vez porque ante sus ojos perdidos, él solo estaba abrazando una versión más pequeña de Fang. Un gesto llevó a otro. Un abrazo más fuerte desencadenó una reacción más privada. Las manos del calvo primero correspondieron al abrazo, luego se perdieron en la imaginación del humano. Las alas de Samantha eran tan hermosas como las de Fang, aunque algo más pequeñas y sus plumas no eran tan brillantes, pero igual de cálidas y suaves al tacto. El humano pasó la mano por el suave plumaje, tan delicadamente que, como ya sabía hacerlo, sintió la textura, la calidez, llenando de pequeñas caricias las alas del latero, sin siquiera saber qué estaba haciendo. Para Samantha, algo que se sentía como un anhelo deseado mientras su cuerpo se estremecía ante el toque y su nariz dejaba escapar suspiros pesados de deseo. Entonces, Latero alejó la cabeza del cuello del humano, algo confundida, aturdida, con la mirada tan disociada como la del humano.
los ojos carmesí del latero y los verdes del humano encontrándose el uno al otro, aunque era más que claro que su visión le mostraba cosas que podrían alejarse de la realidad. Samantha solo lo miró, tratando de entender, con su mente saturada, qué diablos estaba pasando. Pero Anon no le dio tiempo a encontrar una respuesta. Ante los ojos del humano, la figura borrosa de un hetero blanca se alzaba con belleza. Su mente no distinguía las diferencias y su cabeza se acercó al frente, encontrando la punta del hocico de Samantha en un beso. Ella quedó estupefacta al inicio. Pero esa sensación apenas duró un segundo. Cuando su cuerpo moribundo cedió a la necesidad de sentirse querida, deseada, más cuando las manos del humano instintivamente se posaron sobre sus caderas y descaradamente se escurrieron, apretando con deseo, sin saber lo que realmente estaba haciendo. Algo que, dentro de ella, activó una chispa que ya creía extinta. Ya no había vuelta atrás. El pecado había sido cometido. Y así es como termina el capítulo 4 y el capítulo 5 de la historia que nunca debió suceder. Tiene algunos errores puntuales en cuanto a algunas partículas y dicción un poco. O sea, como que se confunde a veces la intención. Voy a hacer netamente una interpretación de un Anon completamente adulto. Todos aquí son adultos, cabe recalcar. Eso es lo que voy a hacer. Ya pues entenderán que es una reinterpretación lo que siempre hago, lo que cuando narro. Para la comodidad del televidente. Para la comodidad del que está viendo. A fin de cuentas. Pero en sí me pareció una obra magna para ver reflejado literalmente un capítulo de animación. Me pareció un paraje muy bueno. Es como verlo en la mente y simplemente solo tienes que seguir palabra por palabra y sabes la intención. Eso es lo más... Eso es lo mejor, básicamente. Es lo mejor porque cuando el escrito deja implícito su intención, es mucho más fácil para mí y para cualquier lector interpretarlo, ¿no? Pero díganme ustedes qué piensan en los comentarios. ¿Les gustó? ¿No les gustó? Muchas gracias a los miembros del canal por hacer esto posible. Muchas gracias a los Patreons por hacer esto posible. Muchas gracias a ustedes, los suscriptores de Twitch, por hacer todo esto posible. Y muchas gracias a ti, persona bella y preciosa. Muchas gracias por escuchar.